Buenas tardes. Damos inicio a esta audiencia de sustentación y fallo. Sesiona entonces la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá. El proceso en el que actuaremos es el que promovió Innovatec S.A. contra el Banco BBVA de Colombia. Quienes comparecen se identifican. Empecemos por la parte demandante. Gracias, señor magistrado. Mi nombre es Germán Humberto Padilla Ospina. Soy el apoderado de la parte demandante. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Norberto Calderón Ortegón. Actúo como apoderado judicial sustituto del BBVA en su condición de demandado, ya reconocido en autos. Muy amable, abogado. Hacemos constar que el magistrado Ricardo Acosta, que también integra esta sala, tuvo que ausentarse de la ciudad, por eso no puede estar obviamente en la audiencia. Está autorizado por la Corte Suprema, razón por la cual el artículo 107 nos permite obrar en sala mayoritaria. Vamos entonces a empezar con la sustentación. Le concedo el uso de la palabra, apoderado, para que sustente. ¿Quienes están en el público son parte del proceso? Sí, señor, el doctor Helmut Gallego, que es el apoderado principal, y el doctor Luis, que también es miembro de nuestra firma. Tranquilo. Doctor, muchísimas gracias. Procedo entonces con el recurso de apelación. Respetado magistrado, por medio de este recurso solicito se declare la prosperidad de las 8 pretensiones de la demanda y que revoque la sentencia proferida por el acuo, en las cuales, por el acuo, teniendo en cuenta que al tiempo de interponer el recurso se esbozaron como argumentos. Primero, la imposibilidad que la señora juez creara una nueva causal de exoneración de responsabilidad del banco por la presunta ausencia de notoriedad de la falsificación y su presunto derecho para bloquear los fondos existentes en la cuenta de Innovatec. Segundo, por el daño sufrido a Innovatec como primer elemento de la responsabilidad del BBVA. Y tercero, por el desconocimiento de la buena fe de Innovatec. El primer argumento, imposibilidad de que la señora juez creara una nueva causal de exoneración de responsabilidad del banco por la ausencia de notoriedad de la falsificación y su diligencia al bloquear los fondos existentes en la cuenta de Innovatec. Téngase presente que la parte demandada es el banco BBVA Argentaria, persona jurídica autorizada en Colombia para ejercer el negocio bancario y como tal profesional de la industria bancaria, a quien en esta demanda se le imputa la responsabilidad civil directa por el daño sufrido a Innovatec, pues como se dijo en el hecho 22 de la demanda, este banco, a pesar de estar avisado respecto de la operación, simplemente por culpa de sus dependientes, no cumplió las obligaciones que le impone la ley, específicamente en los artículos 661 del Código de Comercio. No verificó y autorizó irresponsablemente el cheque, generó una cierta confianza natural y obvia en Innovatec, provocó que éste diera por terminado un proceso ejecutivo, que despachara más mercancía y finalmente aspirara a retirar sus fondos, para entonces certificados como disponibles por el mismo banco. Esa condición de institución financiera determina que su responsabilidad es objetiva y no como la analiza la señora juez para fundamentar su fallo. El BBVA como profesional en los negocios bancarios tiene una responsabilidad mayor a la exigible a los demás sujetos de derecho. El concepto de riesgo profesional adoptado por la doctrina y por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia determina que el banco responde por el pago de cheque objeto de falsificación, en virtud a su carácter de profesional en el negocio bancario, en cuya esfera de dominio estaba la capacidad y posibilidad de evitar que exista un riesgo de falsificación y el control de su actividad de caja. El pago de un cheque espurio siempre será el resultado de las irregularidades existentes en su organización y constituye un incumplimiento en las obligaciones adquiridas en el contrato de cuenta corriente, salvo culpa del girador, la cual en este caso jamás se probó e incluso no estuvo en debate, pues el girador era la firma Proyectar Valores. El demandante y lesionado con la conducta del BBVA fue Innovatec, quien simplemente es un cliente del banco,
consumidor financiero y titular de la confianza pública en la circulación de los títulos valores. La jurisprudencia colombiana en la aplicación del principio ubi emolumentum ibi incómoda ha consolidado a lo largo de los últimos 50 años una consecuente línea jurisprudencial en la cual la Corte Suprema de Justicia ha impuesto siempre a los bancos la obligación de soportar tal contingencia derivada de la regulación normativa anteriormente citada. En efecto, tal jurisprudencia afirma que como contrapartida de la actividad empresarial que es desarrollada por la institución bancaria en su propio interés y bajo su control, el ordenamiento le atribuye la aplicación de dicho principio, cuya justificación se basa en la falsedad, en que la falsedad se produce, se dirige y se consuma siempre contra el banco, por cuanto el pago del cheque se produce con su propio dinero y no con el del cuentacorrientista. Así, en la sentencia de 18614 del 19 de diciembre de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, que hace referencia explícita a la sentencia 4311 del octubre 24 del 94, proferida por la misma corporación, con toda claridad se expone, abro comillas, según esta línea de pensamiento que hoy en día encuentra visible reflejo en el artículo 1391 del Código de Comercio, se estima que el ejercicio de la banca de depósito se equipara fundamentalmente al de una empresa comercial que masivamente atrae así y asume los riesgos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja. Luego es en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento bancario, asumiendo una prestación tácita de garantía, responde por el pago de cheques objeto de falsificación. Ello en el entendido, se repite, que es inherente a la circulación y uso de títulos bancarios de esta índole el peligro de falsificación y el costo económico de tener que pagarlos. Se compensa sin duda con el lucro que para los bancos reporta el cúmulo de operaciones que en este ámbito llevan a cabo. Cierro comillas. Por todo lo expuesto, con todo el desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial recogido en esta parte, es evidente y bastante claro que no le era permitido al juez de primera instancia exonerar al banco por la existencia de una supuesta diligencia del mismo banco, como si en este asunto estuviéramos en el campo de la responsabilidad subjetiva o tan solo de una obligación de medio frente al contrato de cuenta corriente ya mencionado. Eso no es correcto. Nos estamos devolviendo casi un siglo de desarrollo legal y jurisprudencial. En la sentencia de la juez de primera instancia se modifica el régimen de responsabilidad objetiva, creando una nueva causal de exoneración de dicha responsabilidad no contemplada en la legislación. En efecto, según la señora juez, la falsedad del cheque fue elaborada con tanto profesionalismo que le era exigible al banco detectar tan falsedad por la ausencia de notoriedad. Con ello, la juez traslada la carga de detectar tal responsabilidad al cuentacorrientista, quien confía en su mandatario para recibir cheques, y ese mandatario, el banco, simplemente no ejecuta la tarea y ahora dice que la falsedad era muy buena. Aquí sencillamente la juez olvidó que el riesgo de la industria bancaria y de la creciente sofisticación de las falsedades sobre cheques es un riesgo inherente a la industria bancaria y que toda la ley, la jurisprudencia, la doctrina le atribuyen al banco como profesional en la industria bancaria la carga de asumir esas posibles pérdidas. Si se admite el examen de la diligencia del banco demandado para exonerarlo de su responsabilidad, se estaría abriendo una tronera que puede traer enormes consecuencias. El segundo argumento que mencioné en la sustentación del recurso se refiere al daño a Innovatec. En esto quiero ser enfático en lo siguiente. Primero que debemos examinar
pero antes considero adecuado omitir este punto en la sustentación, dado que en el expediente está ya probado y no es objeto de discusión la lesión, la cuantía, la veracidad del juramento estimatorio y los hechos en los que se soportan cada una de las 8 pretensiones sobre este aspecto. En cambio, es importante determinar la existencia de validez del contrato de cuenta corriente bancaria. Está probado que desde el 25 de junio del 2004, demandante y demandado celebraron el contrato de cuenta corriente de personas jurídicas número 134917401003828. El banco demandado en ningún momento desconoció, negó o tachó de falso el contrato suscrito entre las partes y por el contrario lo reconoció dentro de la contestación de la demanda y como un hecho cierto en la fijación del litigio. Es así como este presupuesto se cumple. Es importante resaltar, primero, que en virtud de este contrato, Innovatec es titular desde el año 2004 de una cuenta corriente y por lo tanto adquirió y conserva la facultad de consignar por sí mismo o por terceros sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario, en este caso BBVA Colombia, y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Segundo, también en el hecho tercero y su confesión del parte del BBVA, quedó probado que como cuenta corrientista del BBVA Colombia, la sociedad Innovatec, al igual que muchas de las empresas en Colombia, permite a sus clientes que paguen sus facturas consignando su importe en su cuenta bancaria, importe que puede ser consignado en efectivo, mediante transferencia bancaria o en cheques girados por sí mismos o por terceros en la forma indicada en los artículos 1382 y 1383 del Código de Comercio. El artículo 1382 define en su integridad el contrato bancario de cuenta corriente de esta manera. Abogado, yo le voy a agradecer que nos circunscribamos a los reparos. La sustentación no es una oportunidad para hacer una teoría del caso. Entonces hay muchos hechos que aquí nos están disputando en vía de reparos, así que le agradecería nos dedicáramos a los reparos, no a reproducir el caso como usted considera que debe ser. Y limitemos las transcripciones, las referencias, sí, jurisprudenciales o normativas. Correcto. Es de destacar que la señora juez aceptó sin pruebas el argumento del apoderado del BBVA en su alegato de conclusión, un argumento según el cual, citando el informe de seguridad de SEG 1858 que obra en el expediente, mi colega dice que Innovatec S.A. tiene suscrito desde el año 2004 un convenio de recaudo nacional con el banco donde en la cláusula quinta, depósitos de cheques, en su parágrafo segundo se estipula, abro comillas, el banco abonará en la cuenta del cliente la suma de los recaudos ejecutados con cheques aun cuando estos estén en proceso de cobro. Sin embargo, cuando los citados cheques resulten impagados por cualquier motivo, el banco debitará el valor de estos de la cuenta del cliente y cobrará intereses de sobregiro si los fondos no fueren suficientes para cubrir el valor de los cheques. Esto es simplemente una afirmación que hace el apoderado, pero de esta afirmación llega a una conclusión la juez, que dice que efectivamente el banco estaba plenamente facultado para reversar la operación porque efectivamente los cheques eran falsos y por supuesto nunca fueron pagados. Por el contrario, en los folios 50 y 53 está el contrato de cuenta corriente con todos sus anexos y por ninguna parte está el texto que menciona el informe de seguridad o lo afirmado por el apoderado de la parte demandada. Simplemente no existe, no hay ningún tipo de estipulación en contrario. También es claro bueno, para dirigirme al punto que usted me solicita, y es la parte de la relación de causalidad. Esto es el daño que ha sido ocasionado como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del BBVA.
lamentablemente la señora juez de primera instancia no tuvo en cuenta para nada que en el expediente quedó probado con documentos aportados al proceso, como lo son el informe de seguridad realizado por el banco demandado y el acuerdo celebrado entre el BBVA y Thomas Gregg y Reval por el hurto de 39 cheques en el año 2009. En tales pruebas es absolutamente claro que existieron funcionarios del propio banco o dependientes de este que colaboraron o fueron los autores en la falsificación del cheque en cuestión. Esos funcionarios no son terceros, son colaboradores del banco, son funcionarios de Reval, outsourcing para el manejo de caja del BBVA y como tal dependientes suyos en los términos del artículo 2347 del Código Civil. Obsérvese que en el informe de seguridad, el cual está anexo al expediente, que es el DCEG 1858, se afirma lo siguiente, abro comillas, se comprobó que hubo un fraude mediante cheques gemelos y fuga de información, obviamente al interior del banco. Allí mismo, en ese mismo informe se establece, abro comillas, empleados comprometidos, Daniel Alberto Romero López, funcionario de Reval, quien laboró en BBVA Colombia entre el 9 de diciembre de 2008 y el 14 de octubre de 2009. Además, el informe señala categóricamente que el mencionado señor confesó la participación en el delito ante el Departamento de Seguridad del banco el día 16 de octubre. Este empleado participó en varios fraudes cometidos entre mayo a octubre en relación con 22 clientes, no solo con Innovatec. En ese mismo informe elaborado por el BBVA ya citado, se comprobó también, 1. Que hubo empleados comprometidos en el fraude mediante cheque. En efecto, el señor Daniel Alberto Romero López, funcionario de Reval, laboró en el BBVA. Que el señor Daniel Alberto Romero López, funcionario de Reval, fue auxiliar de atención al cliente de la sucursal Kennedy, tomó registros fotográficos de la pantalla del sistema a las firmas y demás condiciones de manejo de la cuenta corriente 337-029-367 a nombre de Proyectar Valores S.A., que el día 16 de octubre de 2009 Daniel Alberto Romero, mediante versión escrita de manera libre y voluntaria, aceptó haber entregado información de diferentes clientes, que durante el mismo año se presentaron fraudes con más de 35 clientes, y que Daniel participó en fraudes por más de 1.000 millones de pesos. Tal informe señala además que los cheques cobrados estaban impresos en original y en proceso de elaboración de la casa impresora de valores Thomas Gregg y Son. A lo último, se fijan recomendaciones al interior del banco para evitar estos fraudes. De otra parte, y que no tuvo en cuenta tampoco la juez de primera instancia, es el acuerdo de transacción suscrito entre el banco BBVA y la sociedad Reval y junto con la sociedad Thomas Gregg, donde se puede verificar lo siguiente, hablo comillas, antecedentes, que durante el año 2009 BBVA Colombia fue víctima de fraudes e ilícitos, sufriendo perjuicios estimados en unos 1.374 millones, fraudes cometidos mediante el uso de cheques relacionados en el anexo 1 de este contrato, y que respecto de estos cheques, todos pagados por ventanilla, se encontró funcionarios de Reval, o la omisión de procedimiento por parte de estos últimos, previstos por el BBVA Colombia, para la visación y pago de cheques de acuerdo con los informes de seguridad. Más adelante, en tal acuerdo, en su parte considerativa, se dice lo siguiente, abro comillas, BBVA Colombia ha considerado que su actuar se adecua a lo acordado contractualmente, toda vez que los informes de seguridad realizados a cada uno de los títulos mencionados en el anexo 1 en algunos eventos arrojaron como resultado la participación directa de funcionarios de Reval en la comisión del ilícito, lo que hace responsable civilmente a Reval y en todos a Thomas por haberse utilizado el papel de seguridad hurtado a esta empresa. Si ustedes observan en el folio del anexo 1, cierro comillas, si ustedes observan en el folio del anexo 1 que se encuentra en la última página del acuerdo de transacción,
constata que dentro de los 22 cheques allí relacionados se relaciona el cheque número 68 que aquí nos ocupa. El otro punto que es importante y que creo que también comete un grave error la juez es que ella legitimó una acción ilegal desarrollada y desplegada por el banco, dado que no existe facultad legal o contractual que permita al banco demandado retener las sumas de dinero depositadas en la cuenta corriente. Obsérvese que el ADCUO, para soportar la supuesta diligencia del banco demandado, afirma lo siguiente: abro comillas, la medida de congelación de saldos considera el despacho que fue razonable al momento de adoptarla. Eso es un juicio de valor, eso no tiene ningún soporte legal. Sin embargo, no se comprende cómo la medida de congelación, o mejor, de retención de las sumas de dineros que se encuentran en la cuenta corriente, puede ser razonable. Abogado. Señor. Cierre su sustentación porque se le acabó el tiempo. Gracias, quiero cerrarla entonces, si me permite, 10 minutos más. No, 1 minuto y con eso cierro. Listo. Lo que pasa, abogado, va a tener su minuto. Pero se lo digo con el mayor de los respetos, es que la sustentación tiene que estar circunscrita a los reparos. 1, no es este el momento para volver a plantear todo el caso. Y 3, pues el mismo Código General del Proceso dice que tiene que evitar hacer transcripciones, repetición de normas, de jurisprudencia, entre otras razones porque es su libertad, pero nosotros ya los conocemos. Entonces, cierre su discurso. Sí, señor. Para terminar el tema, es importante mencionar que la señora juez jamás puede afirmar, como lo hizo en la sentencia, que si bien era claro que el BBVA actuó sin obtener orden judicial previa, estaba facultado para actuar mutuo propio a congelar los fondos en la cuenta, pues ese actuar era producto del conocimiento que se había cometido un delito y lo hacía en interés de proteger al sector financiero. Incluso en la misma contestación de la demanda, el banco había afirmado que ellos habían actuado legalmente bajo una orden emitida por una fiscalía, una orden que fue posterior a la acción del congelamiento de la cuenta corriente. De esta manera, entonces, cierro la sustentación de mi recurso. Muchas gracias. Bien, para la réplica, le concedo el uso de la palabra. Gracias, su señoría, muy amable. En principio, y como en reiteradas oportunidades el despacho ha tenido oportunidad de manifestarlo, la sustentación del recurso debe circunscribirse a los puntos que fueron objeto de discusión al interponer el recurso en primera instancia. Y simplemente, sabiendo a ciencia cierta que el despacho conoce todos los argumentos, todos los hechos y todas las situaciones que se han dado con ocasión del presente de recurso, pues simplemente para mencionarlos a grosso modo, y simplemente dice, se decía en su momento por cuenta del apoderado que interponía recurso, porque argumentaba, se apoyaba diciendo que la decisión adoptada por el ACUO creaba un eximente de responsabilidad por tener en cuenta los dictámenes rendidos. No tuvo en cuenta la buena fe y no podía soportar el daño que la buena fe del demandado, que no podía soportar, del demandante, que no podía soportar el daño, y el BBVA celebró un contrato de transacción, por lo cual recupera los dineros. Y adicionalmente que no tuvo en cuenta el daño sufrido por haber confiado en el BBVA y haber solicitado la terminación del proceso ejecutivo que adelantaba en contra de su deudor. En ese sentido, solamente los argumentos que tienen que ver con esa sustentación pueden ser considerados por el despacho en esta instancia, y a eso me remito para solicitarlo muy respetuosamente. Ya lo que tiene que ver con el descorre propiamente dicho, pues en principio sí me debo tomar el atrevimiento de citar el artículo 732 del Código de Comercio, que es el pilar con base en el cual el demandante pretende el pago o la declaración de responsabilidad por cuenta del BBVA. Y en ese sentido el artículo 732 dice del Código de Comercio: todo banco será responsable a un depositante por
por el pago que aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que dicho depositante no notifique al banco dentro de los 3 meses después de que se devuelve el cheque que el título era falso o que la cantidad de él se había aumentado. Cierro comillas. ¿Por qué necesito mencionar la norma? Por una razón muy sencilla. Es cierto, ha quedado absolutamente demostrado, no fue desvirtuado, al contrario, sabemos que el título que desprende la supuesta responsabilidad del banco es un título espurio, es un título falso, es el producto de un ilícito. Eso quedó absolutamente determinado. Pero ese título se giró contra la cuenta de un tercero que no es parte dentro de este proceso, que se llama proyectar valores. Proyectar valores es el titular de la cuenta contra la cual se giró el cheque, que es espurio. Luego el artículo 732, al hacer referencia al depositante, hace referencia al titular de la cuenta contra la cual se giró el cheque, no al beneficiario del cheque. Y la razón de esa sencilla y absoluta responsabilidad que establece la ley tiene toda su justificación. Claro, usted, señor, me trae a mí unos dineros, los consigna en su cuenta, yo tengo que responderle a usted, proyectar valores, por los recursos que usted me consigna. Luego, si yo entrego unos recursos contra su cuenta a un tercero, y resulta que ese cheque que me entregó ese tercero es ese cheque es espurio, pues yo no puedo sostenerme y seguir pagándole contra su cuenta, señor depositante, señor cuenta correntista, porque yo estaría vulnerando esa responsabilidad. Y precisamente, en primera instancia ya lo decíamos, gracias por recordarnos las jurisprudencias de los últimos 50 años, y particularmente la sentencia de la 18... la sentencia 18614 del 19 de diciembre de 2016, donde el demandante era la sociedad Tax Individual S.A. contra el Banco de Villas, y efectivamente Tax Individual S.A. era la cuenta correntista contra quien se había girado el cheque, no un tercero beneficiario. A esta sociedad, a Tax Individual, le habían consignado un cheque falso, y el banco tuvo que responder por haber pagado ese cheque falso girado en contra de su cuenta correntista, no contra el beneficiario del cheque. Ese es el verdadero sentido del artículo 731, en el cual se apoya la demanda. Lo mismo ocurre en la sentencia del 24 de febrero de 2015, donde la empresa Solidaria Salud Asociación Mutual Mani Limitada SS Mutual Mani demandó al Banco de Bogotá por exactamente lo mismo. Efectivamente, porque ellos eran los titulares, los cuentacorrentistas. Contra ellos se había girado un cheque. Aquí no es así. Aquí el cheque se giró contra un tercero que se llama Proyectar Valores. Y Proyectar Valores tan pronto se enteró de la ocurrencia de esa situación en concreto. Oiga, me sacaron de mi cuenta. Fueron 2 cheques los que giraron en contra de mi cuenta. Una que se giró a favor precisamente de Innovatec, y ese es el que motiva el presente proceso. Entonces, efectivamente, la responsabilidad que hace referencia a la sentencia y la jurisprudencia de los últimos 50 años tiene que ver con la responsabilidad frente al cuentacorrentista, no frente al tercero beneficiario del título. Y en ese orden también lo dice el artículo, eso se reitera más bien en el artículo 1391 del Código de Comercio, que también dice, me permito citarlo, todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado. La responsabilidad es frente al cuentacorrentista contra el cual se haya girado el cheque, no a favor del beneficiario de ese título. Es distinto responderle a una persona que me ha consignado sus recursos, que me ha entregado sus recursos para que se los administre, se los cuide y disponga de ellos de acuerdo a esa instrucción que me da mi cliente, a decir que yo tengo que responder frente a un título que ya me dijeron que ese título es falso, que ese título es espurio, que ese título es objeto de un ilícito, es el resultado de un ilícito. Eso lo dicen la jurisprudencia de los últimos 50 años,
y si no, por lo menos, no tuve oportunidad de leer todas los últimos 50 años, pero sí las dos sentencias traídas a colación por el apoderado de la demandante ante este estrado judicial y en la primera instancia. Eso es lo que tiene que ver con, y en ese orden, doctor, con todo respeto, no se está creando ningún eximiente de responsabilidad. Al contrario, se está ratificando la misma responsabilidad que tiene el banco, solo que esa responsabilidad se reitera frente a un tercero beneficiario del cheque. Casualmente, ese tercero resultó ser cliente también del mismo banco, pero eso no quiere decir que por cuenta de esa calidad de cliente del mismo banco, entonces el banco, en este caso el BBVA, tenga la obligación de responder frente a un cheque que se sabe que tiene origen ilícito. En ese orden, no es cierto el argumento que se presenta en relación con el eximiente de responsabilidad. El segundo argumento hace referencia a la buena fe del demandante y a la imposibilidad de tener que cargar con la obligación del daño que se causa con ocasión de esta situación. Y en ese orden, pues sí hay que decir, mire, lamentablemente, en primer lugar, las dos partes actuaron aquí de buena fe. Por lo menos no se demostró la mala fe de la parte demandada. No hay prueba que desvirtúe la presunción de buena fe. Pero el hecho de que las dos partes no hayan actuado de buena fe no quiere decir que entonces el demandante diga que porque actuó de buena fe necesariamente tenía el banco que responderle por haber actuado de buena fe. No, para eso precisamente la jurisprudencia de la ley nos dice, oiga, cuando se pretenda reclamar un perjuicio, pues hay que demostrar que el hecho ocurrió, el perjuicio causado y la relación, el nexo de causalidad. No vamos a decir, el hecho es clarísimo, nadie lo discutió, efectivamente hay un cheque que es espurio. El perjuicio, pues no lo vamos a discutir nosotros, no es nuestra tarea, pero tampoco pues está en el expediente lo que está allí en el expediente, pero el nexo causal es el que absolutamente brilla por su ausencia, porque el banco no intervino en ninguna parte del negocio jurídico celebrado entre el demandante, el aquí demandante, y la persona que le entregó el cheque, que se llama del par. Ese es un negocio jurídico en el que definitivamente mi representada no actuó, de manera que no tiene ninguna causal, ningún nexo de responsabilidad. En lo que tiene que ver con el contrato de transacción celebrado entre el BBVA, pues hay que decir varias cosas. Las conclusiones que se presentan en esta diligencia, pues son bastante, digamos que particulares, porque en ninguna parte se dice, ni en el contrato de transacción, ni en el informe técnico, ni en ninguna parte se dice que los funcionarios de Reval sean funcionarios del BBVA. Se trata de personas jurídicas completamente distintas. Eso, digamos que es cierto que trabajaron al interior en las instalaciones del BBVA porque se trataba precisamente de la función que ellos desempeñaban, pero eso no quiere decir, y entonces la demanda en este caso tendría, si es que tuviera alguna situación, alguna vocación de prosperidad, pues tendría que irse a demandar a sus verdaderos empleadores, que como lo dice tanto el informe como lo acaba de mencionar aquí el apoderado, se llamaban Reval y Tomás, y eso es lo que está mencionado en el contrato de transacción. Valga aquí aclarar que ese contrato de transacción no fue objeto de demanda, no fue objeto de, digamos, una discusión, de manera que pronunciarse a estas instancias en relación con un documento que solamente vino a traerse a colación, vale la pena mencionar lo que decía la señora juez de primera instancia, en una de las diligencias, simplemente con ocasión de un interrogatorio de parte, pero eso no quiere decir que podamos, que en relación con el contenido del mismo hubiéramos tenido la oportunidad del BBVA de pronunciarse y de contestar una demanda y de hacer ver si realmente cuáles eran las condiciones, calidades y todo lo que tiene que ver y las motivaciones que tenían que ver con ese contrato de transacción. Luego, ese no es el objeto de discusión en este proceso. El objeto de discusión es lo que tiene que ver con el cheque, con la ilegalidad, o más bien con el delito causado con ocasión de ese cheque, y si hay o no responsabilidad del BBVA en relación con esa creación de ese título valor. Menciona también el demandante que el ACUO no tuvo en cuenta el daño sufrido por haber confiado en el BBVA y haber solicitado la terminación del proceso ejecutivo que adelantaba en contra de su deudora del par. En ese sentido, pues lo primero que llama la atención poderosamente es que el cheque fue consignado
en los primeros días del mes de octubre del año 2009. Ese tema de la demanda, pues en el expediente no encontré mayor prueba en relación con la fecha de la presentación del memorial de terminación, o la fecha en que efectivamente se terminó el proceso, o las consecuencias del proceso propiamente dicho. Pues digamos, eso no lo tenemos dentro del expediente. Luego pues la carga de la prueba en este sentido cayó al vacío, pero sí llama la atención que el cheque se haya consignado en octubre del año 2009, que el señor demandante hubiera tenido una comunicación hubiera enviado una comunicación el 15 de octubre de 2009, escasos 5 días o 6 días después de haber girado el cheque, después de haberse enterado de que se le había bloqueado el cheque, y en ese tiempo, tan rápido, un juzgado de Boyacá, no recuerdo ahorita el nombre, de dónde, sacó el auto de terminación de proceso, levantó medidas cautelares y le causó el perjuicio tan grande que ahora reclama la parte demandante. Tampoco está en el expediente la relación de la mercancía o de las entregas que se le hicieron al señor Adelpar, a la sociedad Adelpar, con ocasión o como consecuencia de esa supuesta confianza que le había generado el BBVA. Lo que sí es cierto y está absolutamente claro, es que efectivamente el título base de ejecución, cheque, es un título derivado de un hecho ilícito. Siendo ilícito, por supuesto que la ley, el ACUA no podía apoyar, refrendar una orden de pago, una reclamación de unos dineros que eran objeto de un delito. Ya para terminar, como lo decía ya también el despacho, no es objeto de discusión el contrato de la cuenta corriente, ni tampoco fue objeto de la sustentación en recurso de apelación de la primera instancia. No es cierto que la decisión de primera instancia se haya apoyado en el informe que se presentó con ocasión. Es que el informe de hecho lo presentaron fue directamente la parte demandante, fue quien arrimó el informe. Ahora resulta que el informe que ellos mismos aportaron no le pretenden desconocerle los valores que de la prueba se derivan. Si era que no estaban de acuerdo con el contenido del informe, pues tenían que haberlo manifestado, y eso no se hizo ni cuando se incorporó, ni en el momento en que se puso en traslado de las partes, en ninguna oportunidad, y tampoco se discutió ese punto en particular en la primera instancia, y por el contrario, sí se apoyaron los alegatos, parte de los alegatos en ese informe. Luego la prueba es una, no puedo escoger qué me sirve y qué no me sirve. Si habían argumentos en el informe que le servían, también los argumentos que están en contra tienen que ser aceptados por la parte, porque la prueba es del proceso y no de la parte. Se reitera, no es cierto, no está aprobado en el expediente que los funcionarios de Reval sean funcionarios del banco. Y en relación con la medida, pues simplemente hay que decir, el juzgado en ningún momento dijo que la medida de congelar los recursos fuera legal. No, lo que dijo fue, oiga, se trataba de un delito que le habían anunciado al banco, y el banco no podía guardar absoluto silencio y no podía quedarse como un convidado de piedra frente a la perpetración de un delito. Y es que los dineros que están consignados en las cuentas de los bancos, cualquiera que sea su naturaleza, pues son dineros obtenidos del público, legal y lícitamente autorizados por la Superintendencia Financiera, vigilados, y no puede simplemente dejar que esos recursos que le fueron encomendados se puedan seguir saliendo como consecuencia de un delito. En ese orden, el ACO lo que hizo fue simplemente verificar si estaba o no justificada la conducta de evitar la perpetración de un daño. No es simplemente una medida cautelar cualquiera, estaba destinada a evitar la consumación definitiva, porque lamentablemente sí se retiró una suma importante de dinero, pero no podía el banco simplemente guardar silencio, conociendo de la situación, conociendo de que había sido objeto de un ilícito, simplemente guardar silencio y continuar entregando los recursos para permitir que ese delito, que está en investigación y sus responsables todavía están por determinar, se pudiera configurar, se pudiera convalidar y se pudiera causar de manera total. En esas condiciones, respetuosamente solicito a la sala se sirva confirmar la sentencia dictada en primera instancia con las consecuencias que de ello se derivan. Muchas gracias. Gracias, abogado. Vamos a hacer un receso. Por favor, permanezcan en la sala. Ya retomamos la audiencia.
¿Listo? Bien, reanudamos la audiencia. La sentencia será oral, no haremos entonces referencia a los antecedentes que ustedes conocen a cabalidad. Dos precisiones iniciales. La primera, hay una cierta controversia sobre cuál es el alcance de la apelación por aquello de los reparos que se formularon, y el tribunal considera necesario señalar que en estricto sentido el apelante no se salió de los reparos, en la medida en que por disposición expresa del código, cuando se interpone el recurso, lo único que debe hacer el apelante es plantear unos reparos muy concretos que por supuesto desarrolla después en la sustentación. Luego no tiene que existir una simetría de hechos, sino una simetría conceptual, temática, entre el reparo y la sustentación que el tribunal considera fue lo que aquí se hizo. Y en segundo lugar, resaltar que, examinado el caso, los pormenores, los hechos que aquí se han relatado y probado, el tribunal encuentra que de alguna manera tanto el banco como la sociedad demandante son víctimas. El mismo apoderado del banco señaló que no cuestiona la buena fe, en la medida en que pues efectivamente aquí no está demostrado que ni la parte demandante ni el banco propiamente tuvieron un comportamiento ilícito o cosa por el estilo. Lo que no obsta, por supuesto, para tomar una decisión de acuerdo al comportamiento que la ley le exige a cada una de las partes, y por supuesto lo que el contrato de cuenta corriente le imponía al banco y al cuenta correntista en relación con sus derechos y obligaciones. Bien, dicho esto, es útil señalar y ponernos, digamos, poner bien claro qué fue lo que aquí pasó. Lo que aquí pasó, porque es que las partes celebraron un contrato de cuenta corriente desde el año 2004, sobre eso no existe ningún tipo de discusión, en virtud del cual en esa cuenta podían depositarse recursos monetarios tanto por el banco como por terceros, de los que podía disponer Innovatec en la medida en que existiera disponibilidad de fondos, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1382 del Código de Comercio y las estipulaciones que aparece en el negocio jurídico que fue aportado al expediente. También se demostró que el día 6 de octubre de 2009 Adelpart consignó en esa cuenta la suma de 435 millones de pesos que fueron acreditados, al punto que de esa cuenta se dispuso por parte del cuenta correntista de una suma cercana a los 300 millones de pesos, y que inmediatamente después, al día siguiente, el banco fue advertido por parte del titular de la cuenta corriente de evitada supuesto girador de los cheques, que esos cheques eran irregulares, razón por la cual procedió a congelar los recursos que quedaban en la cuenta de Innovatec. Y también está demostrado que el 22 de enero, según decisión que se había adoptado el 15 de enero por la Fiscalía General de la Nación, esos dineros quedaron por medida judicial congelados en la cuenta sin que hasta el momento exista resultado de esa investigación. No aparece en el expediente ninguna prueba de cuál fue el resultado de esa investigación. Y también está demostrado que en noviembre de 2009 y en enero 18 de 2010 se giraron dos cheques, uno por 10 millones y uno por 135 millones, con cargo a esa cuenta corriente, que fueron devueltos precisamente por razón de la congelación de recursos, por lo que aquí se está pidiendo que se reconozca la sanción del 20% prevista en el artículo 731. Pues bien, con esta plataforma fáctica, el tribunal considera que hay una indebida identificación del problema jurídico que
En este caso no se remite a los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio. En eso, abogado, el tribunal le da razón. Esas normas no tienen nada que ver con la definición de este caso, porque como usted lo dijo, esas normas parten o tienen como punto de partida que se trata de cheques falsificados o de formularios que se utilizaron para defraudar y que el cuenta correntista entonces le reclama a su banco por haber pagado esos cheques falsificados, que no es la hipótesis, aquí se presenta, porque el punto aquí es un beneficiario de un cheque girado contra una cuenta corriente diferente. Luego la pregunta que aquí surge, y con fundamento en la cual el tribunal resolverá el caso, es ¿cuál es la responsabilidad del banco frente a terceros beneficiarios de cheques que ciertamente son falsos, que han sido descargados y frente a los cuales ese tercero beneficiario debe ser tildado como tercero de buena fe exenta de culpa en la medida en que no aparece ninguna prueba que desvirtúe esa presunción legal? Para resolver entonces ese cuestionamiento, el banco, hay que recordarlo, no es un profesional cualquiera. El banco no es una persona cuya responsabilidad pueda examinarse bajo la responsabilidad de los padres de familia, sino la responsabilidad de un profesional especializado que utiliza recursos del público, que obtiene provecho económico de ellos, razón por la cual la jurisprudencia, especialmente de nuestra Corte Suprema de Justicia, ha dicho que su responsabilidad, comillas, corresponde a la de un profesional que diría provecho económico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un interés público. Por lo que a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto. Lo ha dicho la Corte Suprema en sentencias de 3 de agosto del 2004, 16 de diciembre de 2005 y 9 de septiembre del 99. En este caso en particular, el tribunal concluye que el banco no obró de manera diligente a propósito de los recursos depositados en la cuenta corriente de la sociedad demandante, por las razones que se van a exponer. La primera de ellas es que no existía, ni existe, ni en la ley, ni en el contrato de cuenta corriente, ninguna norma, ninguna cláusula que le permita congelar por sí y ante sí recursos abonados a esa cuenta. Ningún banco, ningún establecimiento, salvo autorización del cuentacorrentista, está habilitada, insistimos, para, entre comillas, congelar recursos. Y mucho menos en relación con un cuentacorrentista del que no existe sospecha ni prueba de haber participado en el ilícito. Y aquí lo que sucedió es que entre la fecha de consignación de esos cheques en octubre del año 2009 y enero de 2010 hubo un congelamiento, entre comillas, de recursos sin ninguna autorización judicial, sin ninguna autorización legal y sin ninguna autorización contractual. Pero adicionalmente, el tribunal considera que el banco, aunque como institución fue víctima, de todos modos tiene un comportamiento culpable en cuanto al origen de la infracción que se cometió con esos cheques. ¿Y por qué? Porque fue una persona a su servicio quien se prestó y facilitó información para que se cometiera ese ilícito, específicamente el señor Daniel Alberto Romero López. Por su importancia, el tribunal va a referir lo que dice el informe de seguridad del propio banco. Dice lo siguiente, comillas, se pudo evidenciar que el mencionado funcionario efectuaba diferentes consultas de saldos, intervinientes, cheques, movimientos todos los días mencionados y en repetidas ocasiones. Por lo tanto, se procedió a la revisión de los registros fílmicos de seguridad de la sucursal Kennedy para la fecha indicada, encontrando que en las consultas efectuadas el 28 de septiembre de 2009 hacia las 17:30 horas, Daniel Alberto Romero López, funcionario de Reval, tomó registros
fotográficos de la pantalla del sistema a las firmas y demás condiciones de manejo de la cuenta corriente a nombre de Proyectar Valores S.A., cierro aquí comillas, que es el cuentacorrentista del que se sustrajeron los 870 millones en virtud de los 2 cheques, razón por la cual el banco no puede mostrarse, por lo menos en cuanto a la participación de esta persona, como absolutamente ajeno a lo que allí sucedió. No se le olvide que según el artículo 263 del Código General del Proceso, este documento puede ser valorado en cuanto se trata de anotaciones privadas, es un informe de seguridad del banco y hacen prueba contra quien hace la anotación privada. Y no se diga, abogado, que este documento no puede ser tenido en cuenta, como tampoco la transacción, porque fueron aportados por el propio representante legal del banco, quien incluso manifestó que se tuviesen algunas medidas por las cláusulas de confidencialidad que acompañaban ese documento. Luego no se podría decir en este momento, como usted lo sugirió, que ese documento no pudo ser controvertido ni disputado porque fue el propio banco quien lo allegó al proceso y por supuesto difícilmente podía desconocerlo y mucho menos tacharlo de falso. Incluso examinados esos documentos, especialmente la transacción, ese documento permite concluir 2 cosas. Primero, que no se puede sostener que el señor Romero, Daniel Alberto Romero, no era, dijéramos, era una persona totalmente extraña al banco, de cuyo comportamiento, por tanto, no puede responder, porque en ese contrato de transacción, en los antecedentes, expresamente se hace referencia al contrato de outsourcing celebrado entre el BBVA Colombia y Reval. Allí expresamente se dice en el numeral 3 que el día 1 de julio de 2008 Reval presentó al BBVA oferta mercantil para la prestación del servicio especializado a clientes en operaciones de ventanilla caja. Y fue precisamente por eso que el banco consideró que Reval era responsable. Y fue por eso que tanto Reval como la sociedad Thomas, Craig y Sons de Colombia, cuyo papel fue utilizado para la falsificación de esos cheques, aceptaron una transacción en virtud de la cual le pagaron al banco la suma de 1.044.779.438 pesos, dentro de los cuales están los 870 millones de pesos que el banco efectivamente le pagó a la sociedad Proyectar Valores S.A., cuyos recursos fueron utilizados incorrectamente. Por consiguiente, el tribunal concluye que en este caso no fue acertada la decisión del juez de primer grado, razón por la cual sí, se revocará su decisión para declarar la responsabilidad del banco, porque efectivamente está demostrado que existió un contrato, que pese a existir disponibilidad de recursos, el banco no honró su obligación legal y contractual de pagar esos dineros, de permitirle la disponibilidad de esos dineros al cuentacorrentista, y eso constituye transgresión de lo dispuesto en el artículo 1382 del Código de Comercio. Muy bien. Destaquemos que ciertamente hubo una orden judicial de congelamiento, pero es de enero de 2010. Luego, como anotamos, hubo un periodo más o menos superior a 2 meses en que el banco retuvo esos dineros, insistimos, sin autorización legal. Se discuta si hubo daño. Pues claro que hubo daño. ¿Por qué hubo daño? Porque han pasado ya largos años y pasaron varios meses en su momento sin que la sociedad cuentacorrentista pudiese disponer de esos recursos, e incluso en el expediente obran las copias de los cheques que fueron giradas contra esa cuenta corriente, que no pudieron ser pagadas, descargados esos títulos, precisamente por la medida adoptada unilateralmente por el banco. Del cuentacorrentista es disponer de sus recursos, y si el banco no le permitió disponer de los recursos, eso genera una afectación patrimonial. Luego entonces el tribunal concederá las pretensiones
con una precisión en lo que concierne a los cheques. Se está pidiendo también la sanción del artículo 731 en cuanto a los 2 cheques que fueron emitidos. Pero revisadas las fechas de los 2 títulos, hay un título que se giró en noviembre del año 2009, respecto del cual procede el reconocimiento de esa sanción. Es una sanción objetiva prevista en el artículo 731, porque existiendo fondos el banco se negó a pagarlas, a pagar ese cheque, sin motivo legal justificado. Pero en cuanto al otro cheque, al cheque por 135.500.000 pesos de 18 de enero de 2010, recordemos que la providencia del fiscal que ordena congelar esos recursos es del 15 de enero de ese año. Aunque el oficio tiene fecha 22, la orden judicial aparece emitida el 15 de enero, razón por la cual cuando el banco se abstiene de pagar ese cheque, lo hace ya bajo un motivo legal, que es la orden judicial de enero de 2010 de congelar esos recursos. Las excepciones que se propusieron: se dijo inexistencia de irregularidades en las obligaciones contractuales por parte del banco BBVA, pero ya se vio con lo que se ha expuesto que el banco sí incumplió una obligación contractual y que por lo menos en la génesis de la irregularidad que se presentó con el cheque que fue consignado sí participó una persona que estaba al servicio del banco. El tema de la notoriedad de la falsificación es un tema que distrae, como lo dijimos al comienzo, porque en este punto no concierne la aplicación de los artículos 7273 y 1391 del Código de Comercio, razón por la cual esa excepción no está llamada a prosperar. Que las actuaciones del banco estuvieron precedidas de orden judicial, pues decae fácilmente porque la orden del fiscal es de enero de 2010, estos recursos estaban disponibles desde octubre 7-8 del año 2009, razón por la cual existía un espacio de tiempo en que no mediaba ninguna autorización. Intervención de un tercero que rompe el nexo causal. No existe. Y no existe porque, insistimos, la sociedad demandante aquí es beneficiario de unos cheques, no es el contracorrentista propiamente que resultó defraudado, específicamente Proyectar Valores, y además fue una persona al servicio del banco que de una u otra manera intervino en el suministro de la información a las personas que terminaron defraudando a Proyectar Valores y al mismo banco. Y ausencia de los presupuestos de la acción invocada, pues ya hemos visto que aquí está demostrado la existencia del contrato, el incumplimiento de las obligaciones, y el incumplimiento de las obligaciones, la infracción de eso permite deducir que hubo culpa y por tanto responsabilidad del establecimiento bancario. Una cosa final: el banco va a imponer la condena en los términos que se han solicitado, salvo la sanción por el cheque de 135.500 del tribunal. Gracias por la aclaración. Pero sí queda absolutamente claro que en el momento en el que la Fiscalía General levante la medida de congelación de esos recursos no le pertenecen a la sociedad, porque entonces habría un doble reconocimiento de perjuicios. En modo alguno se podrá interpretar esta decisión, y eso tiene que tenerlo muy claro, tanto la sociedad demandante y por supuesto el banco, que la condena que aquí se impondrá al banco para que le pague esos fondos congelados, en modo alguno supone que cuando la Fiscalía levante esa medida, entonces también pueden ellos retirar esos recursos, porque eso implicaría un doble pago. Si así se procede, habrá evidentemente un ilícito. Por estas razones, entonces se revocará la sentencia y se condenará en costa de ambas instancias a la parte demandada. En mérito de lo que ha sido expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia que profirió el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá en este proceso el 29 de agosto de 2018 y en su lugar resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones de mérito planteadas por la parte demandada. 2, declarar que el banco BBVA Colombia es civilmente responsable por los perjuicios causados a Innovatec S.A.
como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de cuenta corriente número 00130491740100003828, celebrado el 25 de junio de 2004. En consecuencia, condenar al Banco BBVA Colombia a pagarle a Innovatec S.A. dentro del término de 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia la suma de 138 millones de pesos, 136 congelados más 2 por la sanción del artículo 731 respecto del cheque por 10 millones de pesos, junto con los intereses moratorios causados desde el 17 de febrero de 2015 hasta que se produzca el pago, liquidados a la tasa máxima establecida por la ley, por la superintendencia financiera para cada periodo. No se conceden los intereses desde que fueron solicitados porque todo perjuicio moratorio presupone mora, y en este caso la mora solo se mostró que se ocasionó con la notificación del auto admisorio de la demanda, según lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso. Cuarto, se niega la pretensión condenatoria en relación con la sanción del artículo 731 respecto del cheque por valor de 135.500.000 pesos. Quinto, se condena en costas de ambas instancias a la parte demandada. La decisión queda notificada en estrados. Su señoría, con todo respeto y pues entendiendo perfectamente que una cosa es la aclaración y otra cosa la adición, si tengo una pequeña solicitud. Le ruego por favor entienda los intereses que debo representar en esta solicitud, y es la siguiente. Independientemente, entiendo perfectamente la decisión del tribunal en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la decisión de declarar la responsabilidad del banco en relación con el congelamiento de los recursos desde el momento en que se ordenó por cuenta del banco de manera preventiva y hasta el momento en que en el mes de octubre del año 2009 y hasta el momento en que se comunica la decisión o se dicta la decisión de decretar el embargo por cuenta de la Fiscalía el 15 de enero de 2010. En ese sentido, yo entendería, digamos que, a ver, en una situación normal, simplemente lo que se está diciendo es, oiga, usted incumplió con su obligación hasta el día 15 de enero de 2010, luego, en el peor de los casos, podría admitirse que hay un reconocimiento del perjuicio causado en ese lapso, pero estaríamos incumpliendo o desconociendo la orden de la Fiscalía, porque finalmente, hoy por hoy, y hasta que no se determine la razón, el tema de la responsabilidad y todo lo que tiene que ver con el tema penal, pues yo no podría entrar a desconocer esa decisión de la Fiscalía. En ese orden, pues simplemente lo que le quiero pedir al despacho es me aclare, digamos, cuál sería la razón para ordenar un pago respecto de unas sumas de dinero que están en este momento embargadas o bajo medida cautelar por cuenta de la Fiscalía. Y le ruego me entienda la razón de la solicitud y es en representación de los intereses de mi cliente. Muchas gracias, su señoría. Abogado, ¿quiere pronunciarse sobre la petición? No, señor. A ver, abogado, como usted lo señaló, usted mismo lo reconoció, pues en realidad lo que usted está pidiendo es una motivación adicional. En realidad usted no muestra inconformidad ni exhibe algún tipo de perplejidad o duda con lo que se ha decidido. Lo que usted cuestiona es ¿por qué me condenaron si existe una medida cautelar adoptada por la Fiscalía? Desde esa perspectiva, su solicitud no procede como aclaración porque el artículo 285 del Código General pues se concreta a las frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, pero para hacerle, digamos, mayor claridad en el tema, lo primero es que aquí no es que haya embargo, ¿no? Aquí hay una medida de congelamiento. Dos, es que como lo resaltó la sala, creo que varias veces, es que el tema dice aquí, el banco retuvo unos dineros sin existir autorización. La medida de la Fiscalía es de enero de 2010, pero esos recursos estaban disponibles desde octubre de 2009 y no existía ningún motivo legal, ningún motivo contractual
ninguna medida judicial que le permitiera al banco impedir que el cuenta correntista dispusiera de esos recursos. Y es eso lo que el tribunal ha considerado inaceptable desde el punto de vista del contrato, tanto más si se considera, y este es un hecho que también se le resaltó, que el banco en virtud de la transacción recuperó esa plata, porque al banco se le entregaron un poco más de 1.000 millones de pesos, dentro de esos recursos 870 millones de pesos que se referían a los títulos, a los cheques que habían sido de alguna manera falsificados para disponer de recursos de la sociedad de valores. Entonces lo que está simplemente haciendo el tribunal, o hizo el tribunal, es hacer un poquito de justicia, porque no es lógico que el banco tenga unos recursos congelados, pero al mismo tiempo tenga unos recursos recuperados. ¿Y sobre los congelados? Claro, los congelados no se ha dicho nada, esos tienen que seguir congelados. Ni más faltaba, el tribunal no puede levantar una medida cautelar de la fiscalía, eso sigue congelado. Pero el banco responde por su conducta, que en últimas, abogado, usted es consciente de eso, esa plata ya la tiene el banco porque la recibió en virtud de la transacción. Pero bueno, como magistrado sustanciador, queda negada entonces la solicitud de aclaración, ¿no? Como magistrado sustanciador, fijo la suma de 3 millones de pesos, abogado, ya pasamos, queda fijada la suma de 3 millones de pesos como agencias en derecho por la segunda instancia. ¿Alguna otra manifestación? Sí, su señoría, es con respecto a la negativa de la sanción del 20% del otro cheque, porque es claro que el oficio de la Fiscalía es del 22 de enero, y lo segundo que queda claro es que este oficio no tiene sello de erradicación del banco, es decir, que no consta dentro del expediente que efectivamente ese oficio fue radicado en el banco y que el banco procedió de esa manera durante ese oficio, porque, como usted mismo lo demostró, su señoría, y lo dijo en su sentencia, el congelamiento realizado por el banco fue anterior a esta orden y no me dio ningún tipo de autorización legal. Entonces sí le rogaría que reconsiderara ese punto de la sanción, porque es claro en el expediente que usted tiene ahí que no existe ninguna sello de erradicación del BBVA donde conste que efectivamente procedió de conformidad. Luego sí debería proceder en ese caso la sanción. Oh, no le voy a conceder el uso de la palabra porque es que su solicitud es extemporánea, abogado. Yo, en su momento, cuando se hizo la petición de aclaración, yo le di el uso de la palabra a usted y usted no tengo nada que decir. Luego, la oportunidad para pedir aclaraciones venció. Por tanto, ya después de que he proferido la decisión negando la aclaración que se ha solicitado y fijado a las agencias en derecho, pues ya no es oportuno. Pero, abogado, usted no está pidiendo que yo le aclare, lo que me está pidiendo es que yo reconsidere, que el tribunal reconsidere, y los jueces no podemos revisar nuestra propia decisión. Le entiendo su inconformidad, pero le respeto sus opiniones, pero la decisión ya está tomada. Muy bien, sin otro objeto se termina la audiencia. ¿Ah? 22 minutos la sentencia. ¿Sí?